Bueno, y le contaba yo antes de irnos a la pausa que queremos hablar de lo que sigue ocurriendo con el fenómeno migratorio. Y está con nosotros Sandra Álvarez, ella es la directora general de Sin Fronteras, y a quien le agradezco que nos acompañe. Sandra, ¿qué tal? Muy buen día. Muy buen día, Mario. Muchísimas gracias a nombre del equipo de Sin Fronteras. Agradecemos esta invitación. Gracias, Sandra. Oye, yo quisiera primero pedirte que nos ayudes a entender, a quienes no somos especialistas, qué está pasando, de qué tamaño es este desafío que decíamos hace rato. Es un fenómeno, primero es un fenómeno global el tema migratorio, es un fenómeno continental, porque no solamente es un tema de nuestro país, pero de qué tamaño es el flujo de personas que en este momento están cruzando por nuestro país y que, bueno, sabemos que a lo largo de la historia ha fluctuado, pero hoy, ¿dónde se encuentra? No, pues muchísimas gracias, Mario. Pues efectivamente, en estas fechas, pues prácticamente lo que estamos viendo es un fenómeno migratorio lleno de flujos mixtos, con una gran cantidad de personas que llegan a territorio mexicano, en su mayoría buscando el sueño americano. Estamos viendo un flujo mixto que no depende también aquí de una nacionalidad en particular, sino estamos viendo por primera vez en la historia nacionalidades del sur, nacionalidades del centro, del Triángulo Norte centroamericano, también comunidad o personas haitianas en alto número y afrodescendientes. ¿Qué está pasando? Está pasando que estamos ante una situación de una política migratoria irregular, una política migratoria que tiene contexto y que prácticamente eso está desorientado de en gran medida la participación del Estado en sus niveles de gobierno, a través de sus instituciones, a través de sus organismos, pero también eso impacta directamente a las organizaciones de la sociedad civil y los albergues. Estamos viendo albergues llenos, estamos viendo también flujos o rutas migratorias muy peligrosas que las personas tienen que atender debido a la falta de seguridad humana que existe en fronteras. Entonces eso está originando este tipo de violaciones múltiples de derechos humanos, es que mucho más pronunciados. Decíamos, Sandra, hace rato que el problema es que cuando tú prohíbes, cuando tú criminalizas la migración, lo que haces es arrojar a los migrantes a los brazos del crimen organizado. Totalmente de acuerdo. Buscan alternativas o rutas más violentas, más difíciles, que efectivamente los ponen en platos de oro para las comunidades y el crimen organizado, a la extorsión, el narcotráfico, la trata de personas, que es algo que viven miles y miles de migrantes en territorio mexicano. Y hay que recordar algo muy importante, Mario. Las personas, al estar dentro del territorio mexicano, es responsabilidad del mismo Estado garantizarles que sus derechos y su seguridad se encuentren muy bien. Y en este sentido, llega el momento en que las políticas migratorias actuales no son suficientes para brindar ese acompañamiento. ¿Cuál tendría que ser? Bueno, primero, ¿cuál está siendo la respuesta del Estado mexicano frente a esto que estamos viviendo, este pase de miles de personas que están tratando de cruzar por nuestro país? ¿Cuál es la respuesta? Y te lo pregunto porque hace algunos meses, años, cuando estaba el presidente Trump y el gobierno del presidente López Obrador, pues le entrega de estos miles de integrantes de la Guardia Nacional a hacer un muro, digamos, un muro de gente para impedir el paso. ¿Cuál está siendo la respuesta en este momento? La respuesta es un estado de indiferencia. Parece que el gobierno mexicano se está esperando a las futuras elecciones para tomar cartas en el asunto y está orientado, uno, déficit o reducción de presupuesto en instituciones fundamentales como es la misma Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Por otro lado, déficit en organismos o instituciones en cada uno de los estados donde cruzan las personas y prácticamente no se les otorgan las necesidades o la atención a necesidades básicas como la salud, la educación, la búsqueda de oportunidades o trabajos formales. Recordar que también el tiempo en que las personas están permaneciendo en México, aunque se quieran ir hacia Estados Unidos, vemos una situación muy compleja en la frontera, atendiendo que los albergues se encuentran rebasados, que no hay políticas establecidas para garantizar que las personas que se quedan aquí, ya sea temporalmente o de forma definitiva, puedan acceder a este tipo de derechos fundamentales. Entonces sí vemos una política omisa, una política que está esperando qué hacer de manera de respuesta ante estas necesidades. ¿Cuál tendría que ser, en tu opinión, Sandra, la respuesta? Que ahorita nos acabas de decir la que hay, que es un recorte del presupuesto, lo cual un organismo con menos recursos, incluso que opera muchas veces gracias al apoyo de organismos internacionales como el propio ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas de Atención a Refugiados, pero con una carencia de recursos por parte del Estado mexicano.
¿Cuál podría ser la respuesta alternativa? Y te lo pregunto, lo platicábamos antes de entrar al aire, por lo que acaba de ocurrir esta semana en Estados Unidos, donde el gobierno dice, a ver, a 470,000 personas venezolanas que hoy tenemos en refugios, que no podemos darles los servicios, que no podemos contener, les vamos a dar un trabajo, un empleo, no un empleo, un permiso temporal para que puedan emplearse, con lo cual pues desplazan, digamos, a que sea el mercado y sus propias capacidades las que les puedan ayudar a resolver su situación, por lo menos temporalmente, y despresuriza de alguna manera la necesidad del Estado, en este caso de Estados Unidos, de darles refugio. ¿Crees que en México podríamos avanzar hacia una solución de ese tipo? Podremos avanzar tomando en consideración también muy importante algo que ha dejado a un lado la política migratoria y todas las autoridades relacionadas. El entender que relativamente ya esto es un fenómeno que llegó para quedarse, entender que se trata de personas con necesidades y con derechos y que no es una obligación externa, es una obligación que hemos adquirido como gobierno mexicano a través de los tratados internacionales que hemos nosotros firmado o signado, que incluso la misma ley de migración, la misma ley sobre refugiados maneja que debe de garantizarse el respeto y la seguridad de las personas. Debe de, una vez que determinemos efectivamente cuáles son las causas por las cuales las personas están aquí, que se vienen, cuánto tiempo tienen que quedarse aquí, el gobierno debe de aplicar esta serie de medidas como esta que tú bien me refieres, o aquellas que se están esperando aplicar en el norte, como es un regularización para fines laborales, pero más al norte, tema hegemónica en todo el país, que van a permanecer seguramente mucho tiempo en México. Entonces sí necesitamos que se encuentren con esas medidas, que el Estado sea responsable y que medidas como lo que ocurrió hace unos días con lo acentuado con el tren, con el ferrocarril, la vea, tampoco es una medida tan excesiva, sino que lo que tenemos que tomar en cuenta es de que eso no va a dar la solución. Es responsabilidad darle la seguridad y la libertad de tránsito a las personas y cumplir con el Pacto de Migración Segura y Ordenada Regular. Mecanismos de regularización migratoria más amplios, más sólidos y asequibles económicamente para las personas. Muy bien. Pues ese es el tema que tendremos que trabajar como país, porque bien dice Sandra, esto llegó para quedarse. Yo te agradezco, Sandra, la oportunidad. Ojalá sigamos conversando en este espacio. No, muchísimas gracias por tu invitación, Marco, y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Bueno, pues ahí está el tema. Y mire, pues tendremos que trabajar con esta realidad en el respeto a la dignidad y a los derechos de los migrantes, que además somos nosotros también uno de los países que más personas, por supuesto, también salen del país hacia los Estados Unidos en busca de oportunidades, para los cuales demandamos siempre respeto a su dignidad, derechos, y lo mismo que demandamos para nuestros paisanos es lo mínimo que tenemos que ofrecer, por supuesto, para quienes cruzan también por nuestro territorio. Vamos a una pausa, vamos a regresar con Marta Lamas, con Mauricio Merino, más adelante Mauricio Mechulán, que ya está aquí listo para saltar al escenario en unos minutos. Ya volvemos.